Bien, como lo prometido es deuda, entonces voy a resolver unos ejercicios sobre triángulos y sobre desigualdades en el triángulo como otra herramienta pues que ustedes tienen a su disposición para preparar el quiz de esta semana. Entonces tenemos que sobre los lados AB y AC de un triángulo isósceles de base BC se toman los puntos E y F, tales que AE es igual a F, y se unen con el punto H de la altura relativa a la base. Y debemos demostrar que el ángulo EHA es congruente con el ángulo FHA. ¿Listo? Aquí lo primero que vamos a hacer es, vamos a dibujar nuestro triángulo. Vamos a suponer que este es el triángulo isósceles ABC de base BC. Vamos a bajarle un poquito a la línea que está como muy gruesa. Vamos a ver si con esta, sí, esta creo que queda mejor. Listo. Entonces este es el triángulo ABC de base BC. Si nos dicen que es de base BC, pues significa que los lados que son congruentes son los lados AB y AC. Una vez podemos decir, pues, utilizando todas aquellas propiedades que ya conocemos de los triángulos isósceles, que este ángulo B es congruente con este ángulo C. ¿Listo? Bueno, entonces sobre esos dos lados se toman los puntos E y F. Supongamos que vamos a tomar este punto E y este es el punto F, ¿cierto? Tales que AE sea congruente con AF. ¿Listo? Y se van a unir con el punto H de la altura relativa a la base. Relativa a la base. Entonces tracemos la altura relativa a la base. Supongamos que la altura relativa a la base es esta. Hay que ponerle un colorcito distinto a esta altura relativa a la base. Aquí va, esta es la altura relativa a la base. Bien, como es un triángulo isósceles y esta altura es relativa a la base, entonces recuerden que toda altura es de un triángulo isósceles, la altura relativa a la base es mediana, es mediatriz, es bisectriz. O sea que podemos decir que este segmento, este ángulo es congruente con este otro ángulo. ¿Listo? Y podemos decir también que BH es congruente con HC. Muy bien. Bueno, estas demostraciones, yo voy a hacer las afirmaciones y ustedes, pues, voy a ir exponiendo las razones, ¿cierto? Para que no se nos haga muy extenso el video, y sobre todo porque habrá que estar subiendo y bajando en este tablero, pues porque si ustedes ven el espacio es reducido y no tenemos pues como facilidad para estar subiendo y bajando. A ver, aquí subimos y bajamos, pero se complica la cosa. Entonces vamos a comenzar con nuestras afirmaciones, ¿cierto? Y ustedes, entonces, aunque yo voy a ir mencionando las razones, no las vamos a anotar acá. Primero, fíjense ustedes que como el triángulo es isósceles y por hipótesis tenemos que AB es igual a AC, ¿cierto? Porque el triángulo es isósceles. Entonces, por la hipótesis, ¿cierto? Se cumple esto. Que estoy haciendo lo que dije que no iba a hacer. Segundo, también por la hipótesis dijimos que AE es igual a AF, ¿cierto? Porque tomamos AE y AF tal que fueran congruentes.
Ahora bien, fíjense ustedes que como AB es congruente con AC y AE es congruente con AF, entonces por resta de segmentos, ¿cierto? EB es igual a AC. Tercero, EB es congruente con FC. Muy bien, bueno, aquí el asunto es que si nosotros vamos a demostrar que el ángulo EHA es congruente con el ángulo FHA, entonces habrá que trazar EH y FH, que no hemos hecho esos trazos, entonces vamos a hacerlo. Tracemos EH muy delgadita esta punta, vamos a hacerlo un poquito más esta, a trazar EH y trazamos HF. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos demostrar que el ángulo EHA, o sea, si este ángulo es congruente con el ángulo FHA, entonces tenemos que demostrar, lo que hay que demostrar es que el triángulo AEH y el triángulo AHF son congruentes. Cuando demostremos que sean congruentes, entonces podremos decir que estos dos ángulos son congruentes, porque recuerden ustedes que en triángulos congruentes sus elementos, sus ángulos y sus lados son respectivamente congruentes. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar la congruencia de los triángulos EBH y FHC para demostrar que este lado EH es congruente con FH. Y de tal manera podremos demostrar ya que los triángulos AEH y AHF son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Entonces aquí, para demostrar que estos dos triángulos EBH y FHC son congruentes, vamos a demostrar que lo que estoy haciendo aquí, ¿cierto? Por estas aseveraciones que hemos hecho, hemos dicho entonces que EB es congruente con FC. Y como el ángulo B es congruente con el ángulo C, por ser un triángulo isósceles, ¿cierto? Y también tenemos que BH es congruente con HC, ¿cierto? Porque AH es altura y la altura también es mediana. Reitero, ustedes van a ir justificando, aunque yo estoy mencionando las justificaciones. Muy bien. Sexto, entonces ahora sí podemos decir que los triángulos triángulo EBH es congruente con el triángulo FHC por el criterio lado, ángulo, lado. Miren que hemos demostrado que el lado EB es congruente con el lado FC, el ángulo B y el ángulo C por hipótesis son congruentes y BH es congruente con HC también por hipótesis. Entonces estos dos triángulos son congruentes. ¿Y para qué demostramos esa congruencia? Esa congruencia la demostramos para decir que EH es congruente con FH, porque son lados homólogos en triángulos congruentes. Entonces hemos demostrado que este segmento es congruente con este. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos de los triángulos AEH y AHF? Tenemos congruente este lado, AE es congruente con AF. Acabamos de demostrar que EH es congruente con HC. Y fíjense que esos dos triángulos comparten el lado AH. Entonces, en el punto 8 diremos
que AH es igual a AH por propiedad reflexiva. Recuerden ustedes que la congruencia de segmentos es una relación de equivalencia, entonces cumple tres propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. Muy bien, entonces con esto podemos decir que el triángulo AEH y AHF son congruentes. Entonces podemos decir que el triángulo AEH es congruente con el triángulo AHF por el criterio lado, lado, lado. Listo. Y ya, como esos dos triángulos son congruentes, entonces sus lados homólogos y sus lados homólogos son respectivamente congruentes. Entonces hemos demostrado que este ángulo es congruente con este otro ángulo. Y con eso demostramos que el ángulo EHA es congruente con el ángulo FHA. FHA, porque son ángulos homólogos en triángulos congruentes. Muy bien. Bueno, en este ejercicio también podemos decir que, y ese lo dejo a ustedes para que lo demuestren, dejo para que ustedes demuestren que el ángulo EFH es congruente con el ángulo FEH. ¿Cierto? Entonces para eso tendremos que trazar FE. Dejo para que ustedes hagan esta demostración entonces. En este segundo punto nos piden demostrar que en un triángulo cualquiera la suma de las distancias desde un punto interior a los vértices es mayor que el semiperímetro. ¿El semiperímetro de quién? Del triángulo. Pues bueno, vamos a trazar un triángulo. Pues con este triángulo, por ejemplo. Triángulo cualquiera, ¿cierto? Este. Vamos a... así más delgado eso. Triángulo cualquiera. Ubicarlo por aquí. Supongamos que este sea el triángulo ABC, ¿cierto? Y tomamos en su interior un punto cualquiera, digamos este punto, un punto cualquiera, el punto O, ¿cierto? Y vamos a trazar OA trazamos OA, trazamos OB y OC. Listo. Y lo que vamos a demostrar, nos piden demostrar es que la suma de las distancias desde un punto interior a los vértices es mayor que el semiperímetro. Lo que hay que demostrar entonces es que OA más OB más OC es mayor que AB más BC más AC. Este es el perímetro. El semiperímetro es el perímetro dividido 2. ¿Listo? Perímetro dividido 2. Bueno, este ejercicio pues es muy sencillo, es muy sencilla su demostración. Pues básicamente es utilizando la desigualdad triangular. Y comencemos con el triángulo ABO. El triángulo ABO
En el triángulo ABO tenemos que AB es menor que OA más OB. Recuerden que en un triángulo cada lado es menor que la suma de los otros dos lados, OA más OB. BC, en el triángulo BCO, tenemos que BC es menor que OB más OC. Y en el triángulo AOC tenemos que AC es menor que OA más OC. ¿Listo? Entonces tenemos estas tres desigualdades. Si nosotros sumamos respectivamente los lados, entonces tenemos que, sumamos a este lado de la izquierda, entonces tenemos que AB más BC más AC es menor. Por aquí tenemos, miren, tenemos OA más OA, eso nos da 2OA, más, por aquí tenemos OB más OB, eso es más 2OB. De igual forma, tenemos OC más OC, OC más OC, eso nos da más 2OC. Listo, sacamos factor común 2, nos queda que AB más BC más AC es menor que 2, que multiplica AOA más OB más OC. Pasamos ese 2 a dividir, entonces nos queda que AB más BC más AC sobre 2, el semiperímetro, es menor que OA más OB más OC. Bueno, decir que este semiperímetro es menor que esta suma es lo mismo que decir que esta suma es mayor que ese semiperímetro. Y con esto hemos demostrado pues lo que nos pedía. Bien, el tercer problema que vamos a realizar es este, en el que nos dicen, dado un triángulo ABC, se traza CD que corta AB en E, y luego se traza DF que corta AEB en G y a CD y a CB en H, tales que ED es igual a HB y el ángulo ACE es congruente con el ángulo HCF. Además, el ángulo EDB es igual al ángulo HBD. Hay que demostrar que el ángulo ABC es congruente con el triángulo CDF. Muy bien. Aquí seguramente, pues con este enunciado uno dice, oh, hombre, tanta información. Pero no se preocupen. La idea es ir trazando cada elemento según nos vayan diciendo. Entonces comencemos con este triángulo. Un triángulo ABC. Voy a tomar este triángulo, voy a hacer un poquito más grande. Ahí está bien. Vamos a, triángulo cualquiera, vamos a nos queda un triángulo pues lo podemos rotar inclusive, pero discúlpenme que yo quería hacer otro triángulo más general. Vamos a ver si tenemos aquí este otro. A ver, este será un triángulo que este es rectángulo, este no, porque este es muy particular. Bueno, dejemos este triángulo que hemos trazado aquí. Listo, este triángulo yo quería hacer, te sale, listo, y ese triángulo vamos a trabajar. Este vamos a
Ahí está bien con esta. Listo. Entonces tenemos este triángulo ABC. ABC, listo. Y nos dicen que se trata CD que corta AB en E. Entonces tracemos CD. CD. A trazar CD de este color azulito. CD por aquí. Vemos que por aquí está CD. Vamos a hacerlo igual de gruesa pues que el triángulo para que no nos vamos a perder. Listo, ahí está CD. Este es C y este es E, D, ¿cierto? CD. Por aquí tenemos D que corta AB en este punto que lo llamamos E. Listo. Y luego se traza DF que corta a EB en G y a CB en H. Entonces hay que trazar de aquí un DF, ¿cierto? Que corte a BE y a CD. Entonces vamos a trazar D, DF. Por aquí así DF. Que corta A y B en G. Este es el punto G. El punto G. Y a BC en el punto H. Este es H. Listo. Tal que ED es igual a HB. O sea, ED, este ED, es igual a HB. Listo. Y el ángulo ACE, o sea, este ángulo, sea igual al ángulo HCF. Este hacemos el ángulo HCF. Entonces sería, tracemos CF, este por aquí. Vamos a, perdimos, es este y azul. Aquí. Este viene como hasta por aquí más o menos. Listo. Y este ángulo dijimos que era igual a este. Listo. El ángulo ACE, o sea, este ángulo es congruente con HCF. HCF. Falta el punto F aquí. Listo. Además, el ángulo EDB, bueno, hay que trazar entonces DB. Vamos a trazar DB. Este es DB. El ángulo EDB, o sea, todo este ángulo, es congruente con el ángulo HBD. HBD es congruente con este. Listo. Muy bien, entonces tenemos que demostrar que el triángulo ABC
es congruente, el triángulo ABC, o sea, el triángulo que está escrito con línea negra, es congruente al triángulo CDF, o sea, el triángulo que está azul. Esto, eso es lo que hay que demostrar. Bueno, entonces con todos estos elementos que nos dieron, básicamente vamos a proceder. Ahora, fíjense ustedes, comencemos diciendo que el ángulo C, fíjense ustedes que el ángulo CDB es un triángulo isósceles. El triángulo CDB es isósceles. ¿Por qué? Porque este ángulo es congruente con este otro, ¿cierto? Entonces podemos, ustedes ya las afirmaciones las van poniendo ahí, en este sí. Afirmación y la razón sí se las dejo a ustedes. Razón. Entonces comencemos diciendo que el triángulo CDB es isósceles, ¿cierto? Es isósceles y la base es BD. La base es BD. Entonces, como la base es BD, tenemos que CD es igual a CB. Segundo, CD es igual a CB, ¿cierto? Entonces ustedes todas estas razones las van poniendo. Ahora, como son iguales, bueno, y ahora recordemos que por hipótesis tenemos que DE es igual a BH. Listo. Y por resta de segmentos, ES es congruente con HC. Dejemos este por aquí que ahora lo vamos a necesitar. Y este también dejémoslo por aquí resaltado que ahora lo vamos a necesitar. Muy bien. Ahora bien, vamos a concentrarnos en los triángulos. Entonces ya tenemos, miren que de los triángulos que hemos hablado tenemos congruentes. Un lado, este lado CD es congruente con este lado BCB. Vamos a poner este aquí así para que sepamos que estos dos lados son congruentes. Entonces de los dos triángulos ya tenemos dos lados congruentes. Ahora bien, miren ustedes que este ángulo, llamemos este ángulo teta. Llamemos este ángulo teta, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos dicho que este ángulo, nosotros no, la hipótesis, digo que el ángulo ACE es congruente con el ángulo HCF. O sea, este ángulo es congruente con este. Entonces, todo este ángulo que estoy haciendo aquí como muy rojito, es congruente con este ángulo, ¿cierto? ¿Por qué? Por suma de ángulos. Como este es teta, es este ángulo ACB, el ángulo ACB, es teta más este ángulo. Llamemos este ángulo alfa, ¿cierto? Que es igual a este ángulo alfa por hipótesis. Entonces el ángulo ACB mide alfa más teta. Y el ángulo DCF mide alfa más teta también. Entonces podemos decir que esos dos ángulos son congruentes. Entonces digamos 5, que el ángulo ABC es congruente con alfa más teta. Y el ángulo DCF también es alfa más teta. Desde aquí podemos concluir que los ángulos
ABC y DCF son congruentes. Entonces miren lo que tenemos ahora congruente a esos dos triángulos. Tenemos un lado y un ángulo. Ahora vamos a demostrar, nos queda demostrar que si nosotros demostramos que el lado AC es congruente con CF, ya tendríamos la congruencia de esos dos triángulos por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces para eso vamos a considerar lo siguiente. Vamos a concentrarnos en... vamos a demostrar que estos dos triángulos son congruentes. El triángulo EDG y BHG. Vamos a demostrar que son congruentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces nosotros tenemos que ED es igual a HB. ¿Listo? Y tenemos que el ángulo EDB, este ángulo, es congruente con este ángulo. ¿Cierto? Y comparten este lado, perdón, concentrémonos mejor en los triángulos EDB y DBH. ¿Cierto? Entonces tenemos que sexto. Tenemos que ED es congruente con HB, por hipótesis, ¿cierto? Este lado es congruente con este. Que este ángulo es congruente con este. Este es el ángulo EDB y este es el ángulo HBD. Entonces que los ángulos EDB y HBD son congruentes. Y DB es congruente con DB por reflexividad. DB es congruente con DB. Entonces ya podemos decir que el triángulo EDB, este triángulo, es congruente con el triángulo DBH. El triángulo EDB es congruente con el triángulo DBH. ¿Listo? Hemos demostrado pues que este triángulo es congruente con este. Como son congruentes, sus elementos homólogos son congruentes. Entonces, digamos que este ángulo es congruente con este, porque son lados homólogos en triángulos congruentes. Este es el ángulo DEG, bueno, digamos DEB. El ángulo DEB es congruente con el ángulo BHD. ¿Cierto? Porque son lados homólogos en triángulos congruentes. Ahora, este ángulo es opuesto con el vértice por este. ¿Cierto? Y este es opuesto con el vértice por este. Entonces estos dos ángulos son congruentes, ¿cierto? Por transitividad. Por transitividad son congruentes. Entonces digamos que el ángulo CEA el ángulo CEA es congruente con el ángulo CHF. Ahora concentrémonos en los triángulos HFC y el triángulo AEC. Esos dos triángulos tienen congruentes un ángulo, que es el ángulo alfa,
un lado que es EC y ECE y este ángulo. O sea que esos dos triángulos son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Digamos 13 que el triángulo AEC es congruente con el triángulo HFC por el criterio lado, ángulo, lado. Recuerden que ustedes van a poner todas las razones allá. 14. Entonces, como estos dos triángulos son congruentes, eso significa que CF es congruente con AC, porque son lados homólogos en triángulos congruentes. CF, 14, CF es congruente con AC. ¿Listo? Miremos esta otra demostración. 15. Fijémonos lo siguiente. Miren, en 14 dijimos que CF, bueno, ahora concentrémonos en los triángulos ABC y DFC. En 14 dijimos que CF es congruente con EC. Listo. En 5 dijimos que el ángulo ABC es congruente con el ángulo DCF. O sea que este ángulo es congruente con este. Y en 2 dijimos que CB es congruente con CD. Entonces esos dos triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo CDF por el criterio lado, ángulo, lado, que lo dijimos en 14, 5 y 2. Paso 14, paso 5 y paso 2. Listo. Bueno, con esto yo termino pues esta exposición. Me parece que este ejemplo es muy representativo. Se tomaron muchos elementos importantes. Yo espero que este taller pues les sirva para la preparación del quiz. No siendo más entonces, que estén muy bien y Dios mediante nos vemos en la clase. Hasta pronto.